Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 591. Rastro de sangre. Después de abandonar la tumba de los antepasados, el Mayor Wang y los demás se apresuraron a regresar al Jade Garden para advertir a todos los discípulos sobre el demonio. Por supuesto, los discípulos estaban incrédulos al principio, pero finalmente salieron de su aturdimiento y comenzaron a dirigirse al sitio de evacuación, donde se había preparado un aeropuerto privado y docenas de aviones grandes en caso de que alguna vez necesitaran hacer un viaje. Evacuación masiva. Deja todo atrás. El demonio está siendo detenido por Daoist Yuan y los grandes ancianos. No dejes que sus esfuerzos se desperdicien. El Mayor Wang gritó a los discípulos que tropezaban presas del pánico. Señorita Meixiu, tenemos un helicóptero. Salgamos de aquí con anticipación. Sebastián le dijo a ella, que todavía estaba cargando a Chu Liuxian a pesar de que se había ofrecido a cargar a Chu Liuxian por ella. Meixiu asintió. Aunque dejarán atrás su equipaje, siempre pueden regresar por ellos en el futuro, cuando el demonio ya no sea una amenaza. Por lo tanto, Meixiu siguió a Sebastián hasta el helicóptero. Por supuesto, se aseguró de advertir a la gente del hotel y a Jin, quien los llevó al Jade Garden. ¿Qué? ¿Hay un monstruo? ¿Cómo es eso posible? Jin dudó de las palabras de Meixiu al principio, pero luego el hotel en el que se hospedaba recibió noticias del Jade Garden sobre la situación. Me iré de este lugar con ellos, para que puedas regresar solo, le dijo Meixiu a Jin antes de seguir a Sebastián a su helicóptero y salir del Jade Garden. ¿Qué vamos a hacer ahora? Meixiu le preguntó a Sebastián una vez que estuvieron en el aire. Nos quedaremos en la ciudad Yang por ahora, y dependiendo de la situación, podemos o no regresar con la familia Chu. Si se trata con el demonio, regresaremos al Jade Garden, pero si las cosas se ponen feas, volveremos a la familia Chu, dijo Sebastián. ¿Qué hay de ti? Si no tienes a dónde ir, puedes seguirnos hasta la familia Chu. Pero Yuan, Meixiu dudó de inmediato, ya que no quería dejar a Yuan atrás en Jade Garden. Sebastián permaneció en silencio por un momento antes de hablar. Él estará bien. No lo conozco muy bien en comparación con usted o la joven dama, pero tengo la sensación de que estará bien. Además, él desea su seguridad, así que no puedo permitir que regreses allí hasta que el demonio ya no sea una amenaza. Por lo tanto, Sebastián controló el helicóptero y lo llevó a la ciudad de Yang. Poco después de que Meixiu y los demás abandonaran Jade Garden, el demonio entraría en Jade Garden e inmediatamente comenzó a destruir todo lo que tenía a la vista. Desafortunadamente, no todos habían evacuado el Jade Garden, y cuando el demonio los vio, inmediatamente clavó sus afilados dientes dentro de su cuerpo antes de arrancarles la piel y la carne. ¿Qué diablos es esa cosa? ¡Corre! Nos matará a todos. Ayúdame. Me está comiendo. ¡Ayuda! El caos se produjo de inmediato por el alboroto del demonio, y dondequiera que apareciera el demonio, habría una carnicería. Yuan regresó al Jade Garden unos 10 minutos después que el demonio y, cuando llegó, el demonio ya había matado a cientos de personas. Maldita sea. Llegué demasiado tarde. Yuan podía sentir que su corazón latía incómodamente fuerte cuando vio la escena, y no pudo evitar culparse a sí mismo por no haber podido detener al demonio el tiempo suficiente para que escaparan. Sin embargo, no tuvo tiempo de culparse a sí mismo, e inmediatamente comenzó a seguir el rastro de sangre dejado por el demonio. Después de seguir el rastro durante unos minutos, Yuan reconoció de repente la dirección en la que se dirigía y su rostro se hundió de inmediato. El demonio se dirige hacia las cuevas inmortales. ¡Oh, no! Azur. Yuan aceleró sus pasos y corrió hacia las cuevas inmortales sin mirar más el rastro, y rezó en silencio para que Azure ya hubiera evacuado el Jade Garden. Por favor, ten cuidado, Azure. El corazón de Yuan ardía de ansiedad mientras corría hacia las cuevas inmortales. Anuncios de Put Future. Mientras tanto, unos minutos antes que Yuan, el demonio llegó a las cuevas inmortales que tienen la energía más espiritual en todo Jade Garden. Jajaja. Debo haberme vuelto loco de hambre cuando huí de ese humano. Ahora que he satisfecho mi hambre, finalmente puedo pensar de nuevo. Ese humano. Aunque se parecía a ese bastardo que me selló, no hay manera de que tal el debilucho podría ser esa persona. El demonio se rió a carcajadas mientras mordía un brazo amputado, masticando la carne y los huesos sin ningún problema. Una vez que encuentre a ese bastardo de nuevo, me aseguraré de consumirlo apropiadamente por avergonzarme así.
Después de caminar por unos momentos más, el demonio de repente se detuvo en su camino cuando notó a una humana sentada sobre una roca más grande, que parecía estar en pensamientos profundos, por lo que no notó la presencia del demonio. El demonio se lamió los labios y se acercó a este individuo desprevenido. Una vez que el demonio estuvo lo suficientemente cerca, la mujer salió de su aturdimiento y se volvió hacia el demonio. «¿Yuan?». Ella inconscientemente murmuró en voz baja. Entonces notó que esta presencia apestaba a sangre y sed de sangre. «¿Quién eres?», preguntó, aún sin saber que estaba ante un monstruo que ya había matado a cientos de personas. El demonio se dio cuenta de que este humano era ciego, por lo que no podía ver su horrible apariencia. Sin embargo, al demonio no le importaba menos si podía ver o no, y tranquilamente caminó hacia ella con sus manos en forma de garras levantadas en el aire antes de balancearlo directamente hacia el pecho de la mujer. Fue en este momento que una voz familiar resonó frenéticamente: «Azure». «¿Yuan?». Una sonrisa apareció inconscientemente en el rostro de Azure cuando escuchó su voz. Entonces, de repente, sintió un estallido de dolor en el pecho. Todavía inconsciente de la situación, Azure tocó inconscientemente la parte de su pecho de donde provenía el dolor y, para su sorpresa, no había nada, ya que había aparecido un gran agujero en su pecho. Un momento después, colapsó, cayendo de la roca y aterrizando en el suelo, pero su cuerpo no reaccionó a la caída. Cuando Yuan, que había llegado al lugar solo para presenciar cómo el demonio clavaba sus garras ensangrentadas en el pecho de Azure, rugió con voz desesperada: «¡No!». Azure. Capítulo 592. Intento asesino intenso. Oh, qué agradable sorpresa. Parece que ya no tengo que perder el tiempo buscándote. Te haré pagar por esa vergüenza antes. El demonio se lamió la mano que estaba cubierta con la sangre de Azure cuando notó que Yuan estaba de pie a unos metros de él. Esta sangre es jodidamente deliciosa. El demonio se sorprendió cuando probó la sangre de Azure. Será un buen postre después de que termine de comerte, humano. El demonio se rió a carcajadas. Sin embargo, no hubo respuesta de Yuan, quien permaneció en silencio aturdido, casi como si se hubiera convertido en una estatua de piedra. 2 ríos de lágrimas comenzaron a fluir por su rostro un momento después, cuando se dio cuenta de la situación. Azur. Yuan finalmente salió de su conmoción y, cuando lo hizo, apretó los dientes con tanta fuerza que su boca comenzó a sangrar. ¡Ah! Yuan lanzó un rugido bestial que sacudió los árboles a su alrededor antes de lanzarse contra el demonio sin ninguna técnica de movimiento. Simplemente estaba corriendo hacia el demonio de una manera imprudente. De hecho, ni siquiera estaba pensando en absoluto, ya que su mente estaba llena de ira y desesperación. ¡Sha! El demonio cortó con sus manos como garras a Yuan, y debido a su reciente festín, su poder había crecido mucho más que antes, enviando a Yuan volando muchos metros en la distancia. Tos. Yuan tosió una bocanada de sangre después, pero inmediatamente se puso de pie antes de abalanzarse sobre el demonio una vez más. El demonio notó rápidamente el cambio repentino en el comportamiento de Yuan y se giró para mirar el cuerpo de Azure en el suelo. «Oh, ¿la conocías? Quizás ella era tu amante. Qué lástima. Si hubiera sabido eso antes, la habría mantenido con vida para poder torturarla antes que tú». El demonio suspiró de manera arrepentida. Cuando Yuan escuchó las palabras del demonio, sintió que algo se rompía en algún lugar dentro de su cuerpo, y una intensa intención asesina brotaba de su cuerpo. En este momento, Yuan ya no podía pensar correctamente, pero su cuerpo seguía funcionando puramente por instinto. Yuan dejó caer la espada en su mano al segundo siguiente. Cuando el demonio vio esto, se rió: «¿Ya te estás rindiendo? ¿No vas a vengar a tu novia? Qué patética existencia eres incluso para un humano humilde». Sin embargo, al momento siguiente, una hermosa espada aparecería de la nada antes de caer en las manos de Yuan, y esta espada se parecía mucho a su Empyrean Overlord de Cultivation Online. En el momento en que esta espada apareció en este mundo, lanzó un aura divina que absorbió toda la energía espiritual de las cuevas inmortales casi al instante, convirtiendo el lugar en un lugar ordinario. ¿De dónde diablos sacaste esa cosa? El demonio podía sentir un poder insondable escondido dentro de la espada, pero no estaba asustado. Después de todo, no importa cuán poderosa sea la espada, su portador no tiene poder. Una vez que la espada estuvo en manos de Yuan, inmediatamente se abalanzó sobre el demonio nuevamente. Estallido.
El demonio usó sus garras para bloquear la espada, pero la enorme espada era innumerables veces más pesada de lo que parecía, y atravesó sus garras antes de cortar el cuerpo del demonio por la mitad. Y antes de que el demonio pudiera tener la oportunidad de regenerarse, sintió que algo le perforaba la cara, creando un gran agujero en su cabeza. ¿De dónde vino ese ataque? No vi nada, el demonio se preguntó a sí mismo mientras su cuerpo se regeneraba rápidamente hasta que todas sus heridas se curaron. Yuan continuaría su asalto sin sentido al demonio, pero no importaba cuántas veces cortara el cuerpo del demonio por la mitad o le abriera un agujero en la cabeza, el demonio se regeneraría hasta que no hubiera ni un solo rasguño en su cuerpo. ¿Ya terminaste? El demonio casualmente palmeó sus hombros, claramente no afectado por los ataques de Yuan. Entonces es mi turno. El demonio liberó su cultivo y comenzó a atacar a Yuan agresivamente, dominando rápidamente a Yuan. Aunque habías ganado más fuerza, en realidad eres más débil que antes. ¡Qué decepción! Permíteme terminar con tu inútil vida ahora mismo. Al demonio de repente le creció una cola hecha de sangre antes de usarla como arma, y debido al estado sin sentido de Yuan, no pudo defenderse de este ataque furtivo. La cola del demonio atravesó el centro del pecho de Yuan al segundo siguiente. Tos. Yuan tosió otra bocanada de sangre y, debido al intenso dolor en el pecho, salió de su aturdimiento, pero ya era demasiado tarde, ya que tenía un agujero en el pecho. El demonio agitó su cola, enviando a Yuan volando por el lugar una vez más. Sin embargo, Yuan no retrocedió esta vez y permaneció tendido en el suelo frío, ya que había perdido por completo el conocimiento y se había quedado profundamente dormido. Dentro de su sueño que comenzó en el momento en que perdió el conocimiento, Yuan se paró frente a la figura de Azure, que estaba sentada en la roca de espaldas a él. «Rompiste tu promesa de protegerme, Yuan», le habló Azure con voz suave. Lo siento mucho», Yuan solo pudo murmurar estas pocas palabras mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Azure simplemente suspiró en respuesta. Si tan solo fuera más fuerte, si tan solo te diera una respuesta adecuada, si tan solo. Yuan se arrodilló en el suelo mientras contemplaba lo que podría haber hecho para evitar esta situación. Anuncios de Put Future. Después de un momento de silencio, resonó una voz, pero no pertenecía a Azure. Perder ante un demonio tan débil, verdaderamente patético. Yuan levantó la cabeza para mirar al apuesto hombre que estaba detrás de él, pero había algo diferente en este apuesto hombre y su aura, y vestía una túnica negra y dorada que tenía las palabras Bane of Demons. Adelante. Ríete de mí por ser débil como siempre lo haces. Me lo merezco. Yuan dijo. Sin embargo, el apuesto hombre no se rió, ni dijo nada, simplemente miró a Yuan con una cara solemne. Después de un largo momento de silencio, el apuesto hombre levantó la mano y apuntó frente a Yuan. Levántate y lucha, dijo con voz tranquila. Yuan giró la cabeza para ver al demonio parado no muy lejos de él, y se acercaba a Azure, que todavía estaba sentado en la roca. Al ver esto, Yuan negó con la cabeza. ¿Cuál es el punto? No lo derrotaré pase lo que pase. Dije que te levantes. El apuesto hombre rugió de repente, y Yuan pudo sentir una fuerza invisible que lo ponía de pie. Una vez que Yuan estuvo de pie, el apuesto hombre de repente dio un paso adelante, caminando directamente hacia Yuan. Yuan esperaba que el apuesto hombre tropezara con él, pero para su sorpresa, casi como si su cuerpo estuviera hecho de aire, el apuesto hombre atravesó su cuerpo antes de desaparecer de su vista. Al momento siguiente, Yuan pudo sentir que su cuerpo se movía, pero no era él quien lo controlaba, y comenzó a acercarse al demonio en la distancia. Mientras tanto, en el mundo real, cuando el demonio se acercó al cuerpo inconsciente de Yuan, de repente dejó de moverse cuando notó que el cuerpo de Yuan se contraía. ¿No ha muerto aún? El demonio se burló antes de apuntar su cola a la cabeza de Yuan. Sin embargo, justo antes de que la cola llegara a su cabeza, la mano de Yuan se movió repentinamente para agarrar la cola del demonio, deteniéndola a una pulgada de su cabeza. El demonio no pensó nada en sus movimientos al principio, pero luego su cuerpo comenzó a temblar por alguna razón. Al momento siguiente, notó que su cola comenzaba a sentirse rígida, casi como si se estuviera volviendo sólida. Los ojos del demonio se abrieron con terror cuando sintió este sentimiento familiar, e inconscientemente se cortó la cola antes de saltar hacia atrás. «Maldito bastardo», murmuró el demonio en voz baja mientras observaba cómo la cola que había cortado se convertía en piedra un segundo después. «Puedes usar técnicas de sellado de demonios. ¿Quién eres?». El demonio le rugió a Yuan, quien lentamente se estaba poniendo de pie. Una vez que estuvo de pie, Yuan casualmente le dio unas palmaditas en la ropa antes de hablar con voz tranquila. «¿No me reconoces? ¿Y te llamas a ti mismo un demonio?».
Yuan levantó la cabeza para mirar al demonio con una leve sonrisa en su rostro. No puedo recordar la última vez que comí un núcleo de demonio, ni recuerdo su sabor. Tal vez puedas ayudarme a recordar, humilde demonio. Yuan luego se lamió los labios como un hombre hambriento que anhela comida. Capítulo 593. Zona de sellado del demonio P. Merienda en núcleos demoníacos. Y imposible, no puede ser. El demonio rápidamente se dio cuenta de la identidad de Yuan, pero no se atrevió a creerlo. Después de todo, solo hay una persona en este universo que puede consumir núcleos demoníacos, y ese individuo es el fundador del clan sellador de demonios, Divine Paragon. El Divine Paragon es la ruina de todos los demonios. No importa cuán poderoso sea un demonio, permanecerán como meras hormigas ante el Divino Paragon, que puede matar demonios con tan solo respirar. Tú no puedes ser el modelo divino. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te ves así? ¿Por qué estás mostrando tu verdadera identidad ahora? El demonio lo interrogó. Si soy real o no, ¿por qué no lo ponemos a prueba? Yuan habló con voz tranquila mientras se acercaba lentamente al demonio. Además, Yuan había activado el aura dorada una vez más, pero era mucho más clara que antes y tenía control total sobre ella. El demonio retrocedía cada vez que Yuan daba un paso adelante, pero no se atrevía a darse la vuelta y correr, pues temía que si le daba la espalda a Yuan, moriría sin darse cuenta de lo que había sucedido. Sin embargo, después de caminar una docena de pasos, el demonio de repente sintió algo contra su espalda, lo que le impidió caminar más. El demonio inconscientemente se dio la vuelta para ver qué lo estaba bloqueando, ya que estaba seguro de que no había nada en esa dirección y, efectivamente, cuando miró, había mucho espacio vacío detrás de él. Sin embargo, por alguna razón, no pudo moverse más, casi como si hubiera una pared invisible allí. ¿A dónde crees que vas? Yuan de repente le habló. El demonio inmediatamente se giró para mirar a Yuan, quien tenía una sonrisa maliciosa en su rostro. Puedes forzar tu camino fuera de esta formación si lo deseas, pero solo debes saber que en el momento en que dejes este campo, quedarás sellado. Esta técnica se llama Demon Sealing Zone. Una vez activada, cualquier demonio dentro de la zona ya no podrás irte. Si lo haces, quedarás sellado. Zona de sellado del demonio. ¿Te realmente eres? Demon Sealing Zone es una de las muchas técnicas únicas del Divine Paragon que le permite convertir completamente a cualquier demonio en mortales impotentes, y también es la razón por la que todos los demonios le temen. Una vez que ingresen a esta zona, ya no podrán salir por el resto de sus vidas, y si logran salir de este encarcelamiento a la fuerza, solo serán recibidos con otra forma de encarcelamiento que se está sellando. Como solo eres un demonio humilde, te daré la oportunidad de escapar. Yuan dijo de repente. ¿En serio? Los ojos del demonio parpadearon con esperanza. Sin embargo, cuando escuchó lo que dijo Yuan a continuación, su rostro se hundió. Si puedes vencerme, te dejaré salir de aquí sin ser sellado. Vete a la mierda. Será mejor que me mantengas aquí para siempre. El demonio maldijo. Yuan se encogió de hombros y dijo. Dado que te quedarás en este lugar para siempre, también podrías intentar derrotarme. El demonio apretó sus afilados dientes, pero no encontró fallas en las palabras de Yuan. De hecho, si no intenta derrotarlo, nunca podrá escapar de la zona de sellado de demonios que ha atormentado a innumerables demonios antes. El demonio se preparó para lanzar su ataque contra Yuan. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de atacar, Yuan chasqueó los dedos, obligando al demonio a arrodillarse con una presión tiránica que salió de la nada. ¿Cuál es el significado de esto? El demonio gritó en voz alta. ¿De verdad crees que tienes la oportunidad de derrotarme? ¿Un demonio humilde como tú? Conoce tu lugar. La presión tiránica de repente se volvió incontablemente más poderosa, inmediatamente aplastando al demonio en pasta de carne al segundo siguiente. Por supuesto, el demonio se regeneró unos segundos después. El demonio trató de levantar la cabeza para mirar a Yuan después de recuperarse, pero antes de que pudiera levantar la cabeza a la mitad, la presión aplastó su cuerpo una vez más. Una vez que el demonio se regeneró, Yuan lo aplastó por tercera vez. Luego una cuarta vez. Una quinta vez. Anuncios de Put Future. Una docena de veces. ¿Por qué estás desperdiciando tu energía en ataques tan inútiles? Tales ataques no tienen ningún uso para mí, ya que los demonios no sienten ningún dolor. El demonio logró hablar después de regenerarse por 13ª vez. Solo estoy jugando contigo. No te preocupes, el verdadero castigo comienza ahora. Yuan chasqueó los dedos, creando una espada dorada hecha puramente de energía espiritual, antes de enviarla volando hacia la mano del demonio, clavándola en el suelo. ¡Ah! El demonio de repente gritó de dolor.
Cuando el demonio se dio cuenta de lo que acababa de suceder, miró a Yuan con cara de terror. ¿Qué me has hecho? El demonio rugió. Esta debe ser la primera vez que experimentas dolor real, ¿eh? El hecho de que los demonios no puedan experimentar dolor, es falso. Los demonios también experimentan dolor, pero su tolerancia al dolor es bastante admirable, hasta el punto de que ni siquiera sienten dolor. Cuando su cuerpo se convierte en pasta de carne. Todo lo que hice fue simplemente eliminar tu tolerancia al dolor, permitiéndote experimentar el dolor como lo harían los humanos normales. No te preocupes, no morirás incluso si puedes sentir dolor, pero definitivamente desearás la muerte después de que termine con tú. El demonio comenzó a sudar por primera vez en su vida cuando vio la sonrisa sádica en el rostro de Yuan. Sin embargo, justo cuando abrió la boca para hablar, la presión aplastó su cuerpo una vez más. Esta vez, el demonio sintió cada onza de dolor que vino de tener todo su cuerpo aplastado en pasta de carne. Una vez que se regeneró, el demonio chilló como un cerdo siendo sacrificado lentamente. Era un sonido espantoso que haría temblar de miedo incluso a los hombres más duros de la tierra si lo escucharan. Oye, ¿cuántos humanos mataste hoy? Yuan de repente preguntó. Y continuó. Te aplastaré 10 veces por cada humano que mates. Si no me lo dices, te torturaré hasta que tenga ganas de parar. El demonio miró a Yuan con una mirada aterrorizada. Tú, monstruo. Murmuró con una voz impotente. Capítulo 594. El grito de un demonio. Date prisa y dime cuántos humanos mataste hoy. No soy una persona muy paciente. Yuan habló antes de volver a aplastar al demonio en pasta de carne. Una vez que se regeneró, el demonio murmuró con voz temblorosa. No recuerdo. ¿No te acuerdas? Tal vez esto refresque tus recuerdos. Aplasta. El demonio se estrelló contra el suelo, convirtiéndose instantáneamente en un charco de sangre. ¿Te acuerdas ahora? Yuan volvió a preguntarle después de regenerarse. Y, sin embargo, antes de que pudiera hablar, Yuan lo interrumpió aplastándolo nuevamente. ¡Ah! Aplasta. ¡Ah! Aplasta. Después de aplastar al demonio una docena de veces, Yuan finalmente dejó de aplastarlo sin dejarlo hablar. ¿Te acuerdas ahora? Yo recuerdo. Recuerdo. Por favor. Recuerdo todo. El demonio respondió rápidamente esta vez, ya que temía que Yuan lo aplastara nuevamente antes de que pudiera hablar. Hablar. Y yo maté. Aplasta. El demonio fue aplastado nuevamente antes de que pudiera darle una respuesta. Una vez que el demonio se regeneró, Yuan dijo con voz tranquila. Oh, mi error. Instintivamente te aplasté hace un momento. El demonio sintió ganas de maldecir en voz alta, pero se resistió y habló. 138 humanos. Maté a 138 humanos hoy. 138 humanos, ¿eh? Entonces tendré que aplastarlos 13,800 veces como castigo. Yuan dijo casualmente. ¿Qué? 13.800. Dijiste 10 veces por cada humano que maté. Deberían ser 1380 veces. El demonio rápidamente dijo de una manera aterrorizada. ¿Puedes hacer matemáticas? ¡Qué sorprendente! De cualquier manera, no tengo tiempo para torturarte tantas veces, así que te torturaré con un método diferente. Yuan chasqueó los dedos, creando 3 espadas doradas más antes de enviarlas a la otra mano y piernas del demonio, inmovilizándolo por completo en el suelo. Yuan luego invocó una espada más, y esta espada dorada era el doble del tamaño de las otras espadas. Una vez que creó la espada, la envió volando hacia la espalda del demonio. ¡Ah! El demonio rugió, sintiendo un dolor indescriptible que era muchas veces más doloroso que ser aplastado en pasta de carne. Una vez que las 5 espadas doradas estaban perforando el cuerpo del demonio, Yuan agitó las manos casualmente. El siguiente momento. ¡Ah! El demonio lanzó su grito más fuerte hasta el momento cuando miles de diminutas espadas doradas estallaron repentinamente desde el interior de su cuerpo, convirtiendo el cuerpo del demonio en algo que parecía haber sido atacado por un puercoespín. Sus ojos, boca, oídos, había pequeñas espadas doradas por todo su cuerpo. El dolor era tan insoportable que el demonio perdió el conocimiento. Desafortunadamente, las habilidades regenerativas del demonio entrarían en acción un momento después, quitándole la paz que duró solo un breve momento. Por favor, deje de. El demonio suplicó con lágrimas de sangre corriendo por su rostro. ¿Qué acabas de decir? No pude escucharte, así que asumiré que quieres experimentarlo de nuevo. Y sin esperar a que el demonio respondiera, Yuan creó otra explosión de espadas doradas dentro de su cuerpo. ¡Ah! El grito del demonio resonó en el Jade Garden que ya estaba casi completamente evacuado.
Mientras tanto, Señor Hong y los otros dos grandes ancianos que se quedaron atrás con Yuan finalmente lograron regresar al Jade Garden. Se sorprendieron al ver la destrucción causada por el demonio, pero antes de que tuvieran la oportunidad de reflexionar sobre la situación, escucharon un grito inhumano proveniente de la dirección de las cuevas inmortales. Los grandes ancianos confundieron este grito inhumano con un grito humano de ayuda, por lo que inmediatamente corrieron a la escena. Anuncios de Put Future. Y para su sorpresa absoluta, cuando llegaron a la escena, solo pudieron ver a Yuan de pie frente a un demonio colapsado que tenía muchas espadas doradas perforando su cuerpo. Los grandes ancianos dudaron de sus ojos por un momento, pero finalmente se dieron cuenta de que en realidad era el demonio el que estaba pidiendo ayuda cuando escucharon los gritos inhumanos. Sin embargo, no se atrevieron a acercarse a la escena en este momento, ya que sintieron que algo era diferente, extraño en Yuan, por lo que decidieron observarlos desde la distancia. Oye, ¿qué dijiste hace un momento? ¿Puedes repetirlo por mí? Yuan le preguntó al demonio después. Por favor, detente, el demonio volvió a suplicar. Después de un momento de silencio, Yuan habló con voz fría. Me niego. Y otro estallido de espadas doradas asaltó al demonio. Sin embargo, Yuan no se detuvo esta vez y continuó creando espadas doradas dentro del cuerpo del demonio. Eventualmente, la figura del demonio estaba completamente cubierta con espadas doradas, haciendo que su apariencia fuera irreconocible. Algún tiempo después, Yuan quitó todas las espadas doradas del cuerpo del demonio. Aunque el demonio estaba a punto de volverse loco, reconoció su oportunidad de escapar de este infierno, y en el momento en que pudo moverse de nuevo, inmediatamente se puso de pie y comenzó a correr. Yuan podría haber evitado fácilmente que el demonio huyera, pero no hizo nada y observó en silencio cómo corría el demonio. El demonio alcanzó rápidamente la pared invisible, pero no le importó y siguió avanzando, obligándose lentamente a salir de la zona de sellado del demonio. Prefiero ser sellado de nuevo que dejar que sigas jugando conmigo, divino Paragón. El demonio se rió a carcajadas cuando salió de la zona de sellado de demonios, sintiéndose aliviado de que todo terminará pronto. En el momento en que el demonio abandonó la formación, todo su cuerpo se convirtió en piedra y se selló nuevamente. ¿Sí? Lo hizo. Realmente derrotó al demonio. Los grandes ancianos estaban emocionados de ver al demonio sellado nuevamente. Al ver al demonio sellándose a sí mismo, Yuan se echó a reír y se acercó con calma al demonio sellado. Una vez que estuvo dentro del alcance, Yuan golpeó suavemente al demonio sellado con su dedo. Un momento después, comenzaron a aparecer grietas en el demonio sellado, sorprendiendo a los grandes ancianos. ¿Qué? El demonio, que había perdido el conocimiento después de ser sellado, de repente se despertó de nuevo. Se quedó allí en silencio, aturdido, preguntándose si estaba soñando. Al ver la perplejidad del demonio, Yuan habló con una sonrisa en su rostro. ¿De verdad pensaste que podrías escapar de mi castigo sellándote a ti mismo? Si puedo sellarte, también puedo abrirte. Cuando el demonio escuchó las palabras de Yuan y se dio cuenta de que no estaba soñando, literalmente perdió la cabeza por la conmoción y el terror, y finalmente entendió por qué incluso los demonios más fuertes huían con miedo cuando escuchaban el nombre Divine Paragon. Capítulo 595. Último aliento. Una vez que un demonio se me opone, ya sea que muera o viva, ya no está bajo su control. Yuan se paró frente al demonio con una atmósfera autoritaria a su alrededor, luciendo como un señor supremo. El demonio, que había perdido la cordura, de repente lanzó un rugido largo y bestial. Sus brillantes ojos rojos se volvieron de color rojo oscuro, y vigorosas venas comenzaron a estallar por todo su cuerpo. El demonio también creció en tamaño, llegando a ser un 30% más grande. Yuan sonrió cuando vio esto y murmuró en voz baja. Parece que ya es hora de que deje de jugar con mi comida. Die. El demonio agitó sus manos como garras hacia Yuan con todo su poder. Al ver esto, Yuan casualmente bloqueó el ataque con sus brazos desnudos, deteniendo por completo al demonio a pesar de ser un reino más débil que él. Después de bloquear el ataque, Yuan de repente extendió su brazo libre, apuntando al cristal rojo en el pecho del demonio. ¡Sha! La mano de Yuan atravesó el cuerpo del demonio como atravesó a Azure, antes de sacar el cristal rojo de su pecho. Normalmente, incluso si se quita el cristal rojo del cofre de un demonio, simplemente se convertiría en sangre y regresaría al demonio, pero en este caso, el cristal rojo no se convirtió en sangre y permaneció como un cristal dentro del alcance de Yuan. Desaparece de mi vista, humilde demonio. Yuan luego apretó su puño, aplastando el cristal rojo en innumerables fragmentos diminutos. El demonio detuvo repentinamente todos los movimientos.
Un momento después, el cuerpo del demonio comenzó a derretirse como un helado bajo el sol abrasador hasta que no quedó nada más que su núcleo demoníaco. Una vez que se reveló el núcleo del demonio, Yuan lo recogió casualmente antes de metérselo en la boca sin dudarlo, sorprendiendo a los grandes ancianos. El núcleo del demonio inmediatamente se derritió dentro de su boca. Como se esperaba de un demonio humilde, su núcleo demoníaco sabe a basura a pesar de que estaba aterrorizado. Parece que no importa cuánto asuste a un demonio humilde, no mejorará mucho el sabor. Yuan pensó para sí mismo. Quizás él era el único en el universo que tenía tal conocimiento. Que el núcleo de un demonio sabrá mejor si el demonio estaba aterrorizado antes de su muerte, por lo que el modelo divino siempre jugaba con los demonios antes de matarlos. Si el mundo supiera que Divine Paragon había estado torturando demonios solo para hacer que su núcleo demoníaco supiera mejor dentro de su boca, comenzarían a preguntarse si él era realmente el verdadero demonio todo el tiempo. Después de matar al demonio y consumir su núcleo, la base de cultivo de Yuan se disparó desde el primer nivel de Spirit Master hasta el nivel máximo de Spirit Master. Sin embargo, Yuan ignoró por completo sus avances y centró su atención en Azure, que yacía sin vida en el suelo. Se acercó a ella antes de arrodillarse a su lado. Lo siento, pero no tengo el poder para salvarte, suspiró. Mientras tanto, dentro de su conciencia, Yuan había presenciado toda la escena de principio a fin. El apuesto hombre que vestía la túnica negra y dorada apareció nuevamente ante él y habló. La mujer aún no está muerta, pero no le queda mucho tiempo. Te daré la oportunidad de cumplir sus sueños antes de que ella ya no esté en esto mundo. Dijo el hombre guapo. El apuesto hombre que había estado controlando el cuerpo de Yuan todo este tiempo comenzó a verter parte de su aura dorada en el cuerpo de Azure, sellando todo su dolor y despertándola temporalmente. Una vez que terminó, le devolvió el control a Yuan. Azur. Yuan la llamó. Yuan. Por alguna razón, me siento muy cansada, y con frío. Azure abrió lentamente sus párpados, revelando a Yuan sus hermosos ojos azules por primera vez y la razón de su nombre. Está bien, solo necesitas descansar un poco, dijo Yuan, haciendo todo lo posible por no llorar. Tienes razón, no he podido dormir bien en los últimos días, desde que te conocí, murmuró en voz baja, aún ajena a su situación. Yuan, lo siento. ¿Por qué te disculpas? Debería ser yo quien se disculpe contigo. Lo siento, por poner las cosas incómodas entre nosotros tan repentinamente, si tan solo tuviera un poco más de paciencia. No, no te arrepientas, me alegré cuando me dijiste. ¿En serio? ¿Esto significa que me aceptarás como tu novia? Azure preguntó con una suave sonrisa en su rostro. Anuncios de Put Future. Sí te aceptaré como mi novia. Gracias a Dios, estaba realmente preocupada, de que me rechazaras. Después de un momento de silencio, Azure habló y la fuerza de su voz se hizo más débil. Oye, Yuan, ¿puedes hacerme un favor antes de que me duerma? Por supuesto. Lo que quieras. ¿Puedes besarme? Esto hará que nuestra relación sea oficial. Yuan no dudó y besó suavemente a Azure en sus suaves labios, pero sabía a sangre. Te amo, Yuan. Azure respiró por última vez después de esa frase antes de quedarse dormida con una sonrisa de felicidad en su hermoso rostro. Después de que Azure dejó este mundo, Yuan también colapsó, ya que el costo de su cuerpo finalmente lo alcanzó, enviándolo a un coma profundo. Al ver esto, los grandes ancianos finalmente decidieron acercarse a ellos. ¿Siguen vivos? Preguntó el mayor Li. El mayor Hong fue primero a verificar el pulso de Yuan y asintió, todavía está vivo. En cuanto a Azure, me temo que ya no está con nosotros, señor Hong suspiró después de comprobar su pulso. ¡Qué tragedia! Mayor Shi negó con la cabeza. Démonos prisa y saquemos a Daoist Yuan de aquí y llévelo a un hospital. Podría estar en estado crítico. El mayor Li dijo entonces. Me ocuparé del Daoísta Yuan. Ustedes se encargan del resto. Señor Hong luego recogió a Yuan y rápidamente desapareció de la escena. Mientras tanto, el mayor Shi y el mayor Li se pusieron en contacto con el mayor Wang y los otros grandes ancianos, diciéndoles que el demonio había sido eliminado y que estaban a salvo para regresar al Jade Garden. ¿Qué? El demonio ha sido derrotado. ¿Estás seguro de esto? La mayor Wang se levantó de su asiento mientras exclamaba. Sí, vimos a Yuan derrotar al demonio con nuestros propios ojos. Mayor Li confirmó. Regresamos. Cuéntanos todo una vez que regresemos. El mayor Wang luego les dijo a los pilotos que dieran la vuelta al avión y regresaran al Jade Garden. Capítulo 596. Fundador del clan del sellado del demonio. Después de llegar a la ciudad de Yan, Meixio y Sebastián alquilaron un hotel para quedarse por el momento, ya que Chu Liuxiang todavía estaba inconsciente.
Hermano Yuan. Chu Liuxian se despertó gritando aproximadamente media hora después de que llegaron al hotel. ¿De dónde estamos? ¿Dónde está el hermano Yuan? Chu Liuxian le preguntó a Mei Xiu, que estaba en la misma habitación. Actualmente estamos en la ciudad de Yan, respondió ella. ¿Qué pasa con el hermano Yuan? Él, todavía está en Jade Garden. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejaste atrás? Pensé que lo amabas. Chu Liuxian gritó en voz alta. Cálmate, jovencita. Sebastián dijo de repente. Fue la decisión del joven maestro. Si realmente lo amas, respetarás sus deseos. ¿Qué eso es? Chu Liuxian se quedó inmediatamente sin palabras por las palabras de Sebastián. Claramente, estaba acostumbrado a tratar con ella. Cree en el joven maestro. Está destinado a lograr grandes cosas en el futuro, así que no morirá allí, continuó Sebastián. Supongo que tienes razón, pero, ¿qué vamos a hacer ahora? No puedo quedarme sentada sin hacer nada. Llama a mi padre. Vamos a solicitar su ayuda para lidiar con el demonio. Chu Liuxian dijo entonces. Ya he notificado a los maestros de la situación. Actualmente están reflexionando sobre cómo deberían abordar este problema mientras hablamos. Solo podemos esperar su respuesta ahora. Esta situación es mucho más terrible de lo que probablemente piensas, jovencita. Si se permite que el demonio corra desenfrenado, muy bien podría ser el fin de la humanidad. Suspiró Chu Liuxian. Algún tiempo después, Mei Xiu de repente recibió una llamada del mayor Wang Feng. Tienes que volver al Jade Garden. El demonio ha sido derrotado, pero el taoísta Yuan se encuentra actualmente en estado crítico. ¿Qué? Mei Xiu exclamó con voz sorprendida. Estaré allí lo antes posible. ¿Qué pasó? Chu Liuxian le preguntó. Es Yuan. El demonio ha sido derrotado, pero está en estado crítico. Ella explicó rápidamente. ¿Qué? El hermano Yuan está en estado crítico. ¿Qué le pasó? Chu Liuxian ignoró por completo la parte en la que Yuan derrotó al demonio y se centró solo en su condición. No lo sé, no lo sabremos hasta que regresemos al Jade Garden. Sebastián. Chu Liuxian se volvió para mirarlo. De inmediato. Sebastián tuvo una respuesta tardía ya que se sorprendió al saber que Yuan ya había derrotado al demonio. Por lo tanto, comenzaron a regresar al Jade Garden. Mientras tanto, dentro del hospital privado de las 6 familias espirituales, Yuan estaba siendo atendido por una docena de médicos a la vez. Se estaban preparando para operar a Yuan debido a la lesión masiva en el centro de su pecho, pero para su total sorpresa, cuando terminaron sus preparativos, la lesión se había cerrado por sí sola. No se parecía a nada que hubieran visto antes, y después se preguntaron si Yuan era humano o no. ¿Dónde estoy? ¿Estoy muerto? Yuan se preguntó a sí mismo mientras estaba rodeado por nada más que oscuridad en algún lugar profundo de su conciencia. No, todavía estás vivo. Una voz le respondió de repente. Yuan se dio la vuelta para ver 2 figuras de pie detrás de él. Ambos eran hombres guapos, pero había ligeras diferencias entre ellos, como su aura y comportamiento. Uno de ellos parecía ser el apuesto hombre habitual, el que aparecería en su sueño con más frecuencia. El segundo apareció recientemente, y él fue quien se enfrentó al demonio. ¿Por qué hay 2 de ustedes? ¿Eres la misma persona o 2 personas diferentes? Yuan les preguntó. Los 2 se miraron antes de sonreír. Ambos. Respondieron simultáneamente. Anuncios de Put Future. Ambos somos la misma persona pero personas diferentes al mismo tiempo. También eres igual que nosotros, pero eres una persona diferente. ¿Entiendes? Reencarnación. ¿Pero cómo puede haber 2 de ustedes? Entonces preguntó Yuan. ¿Crees que una persona solo puede reencarnar una vez? Uno puede continuar reencarnando hasta que su alma se rompe o se desgasta, y con cada reencarnación, el alma se vuelve más débil, por lo que no todos son iguales. Algunas personas solo pueden reencarnar una vez antes de que su alma se desgasta mientras que otros pueden reencarnarse 2, incluso 3 veces. El divino Paragón explicó. ¿Cuántas veces he reencarnado hasta ahora? Hay 2 de ustedes en este momento, y esa persona que empuñaba una lanza probablemente también sea una, así que hay al menos 3. Yuan dijo. ¿Quién sabe? Ambos se encogieron de hombros. Luego, Yuan se volvió para mirar al apuesto hombre que vestía la túnica Bane of Demons y dijo. Eres el fundador del clan del sellado de demonios, ¿verdad? Pero eso solo existe en Cultivation Online. ¿Me estás diciendo que Cultivation Online es realmente real, que existe en algún lugar de este universo? Es bueno verte finalmente usando tus sentidos. ¿Te despertó la muerte de esa mujer? El otro hombre guapo se rió. Yuan apretó los dientes cuando el tema de repente cambió a Azure.
Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, el fundador del clan del sellado de demonios habló con voz solemne. Todavía no ha terminado. ¿Qué no ha terminado? Tanto el demonio como Azure, respondió. ¿Qué quieres decir con eso? Es posible que hayas derrotado a un demonio hoy, pero ¿realmente crees que solo hay un demonio en tu mundo? Probablemente tendrás que luchar contra algunos más en el futuro cuando finalmente rompan su sello. ¿Qué? ¿Hay más demonios por ahí? Yuan exclamó. Lo más probable es que sea mejor que te prepares antes de que rompan su sello, o lo que le sucedió a Azure se repetirá nuevamente, y podría ser Meixiu o Chuliuxian quien tomará su último aliento en tus brazos a continuación, dijo el divino Paragón. En cuanto a Azure, es posible que puedas volver a verla. ¿Realmente cómo? A Yuan ya no le importaban los demonios que pudieran aparecer en el futuro y preguntó. Divine Paragón luego dijo. ¿Recuerdas cuando mencioné que una persona puede reencarnarse siempre que su alma esté ilesa? Si encuentras su alma, entonces puedo reencarnarla. ¿Dónde puedo encontrar su alma? Divine Paragón negó con la cabeza, no puedo responder a todas sus preguntas ahora, pero es posible que pueda encontrar estas respuestas, así como su verdadero origen, dentro de Cultivation Online. Cultivo en línea, murmuró Yuan. Capítulo 597, Consecuencias. Hermano Yuan. ¿Dónde está el hermano Yuan? Chuliuxian se apresuró al hospital después de regresar al Jade Garden con Meixiu y Sebastián. El taoísta Yuan está descansando actualmente en la habitación del paciente. El mayor Wang les dijo. ¿Qué pasa con su condición? Entonces preguntó Meixiu. No te preocupes, ya no está en estado crítico. Gracias. Meixiu soltó un profundo y aliviado suspiro. No merecemos tu gratitud, ya que realmente no hicimos nada. Había un agujero enorme en el centro del pecho de Daoist Yuan, pero se cerró solo antes de que pudiéramos tratarlo. Sin embargo, todavía está en coma y no sabemos cuándo se despertará. El mayor Wang los llevó a la habitación en la que descansaba Yuan. Dentro de la habitación, estaban allí los otros grandes ancianos, así como algunos de los discípulos de élite como Wang Ming y Li Jingxi. Hermano Yuan. Chuliuxian corrió hacia la cama donde descansaba Yuan. ¿Qué pasó después de que nos fuimos? Meixiu les preguntó. Toma asiento. Es una larga historia. Dijo el mayor Hong. Una vez que estuvieron sentados, comenzó a contarles lo que había sucedido después de que se separaron. Después de que todos ustedes se fueron, nos quedamos atrás para detener al demonio, pero era demasiado fuerte y dominaba al taoísta Yuan a pesar de que estaba usando su aura dorada que le permitió derrotar a Li Jingxi sin esfuerzo. Tan vergonzoso como suena, realmente no hicimos nada, ya que todos estábamos congelados por el shock. Si estuvieras allí para presenciar al demonio que parecía algo del infierno, lo entenderías. El taoísta Yuan cortó al demonio por la mitad más de las veces que podemos contar, abriéndole agujeros en la cara cada pocos segundos, pero no importa qué tipo de daño le haya hecho al demonio, se regeneraría por completo en cuestión de segundos. Después de luchar por un tiempo, el demonio de repente se escapó de la tumba por alguna razón, y lo perseguimos. El taoísta Yuan fue mucho más rápido que nosotros, así que siguió adelante. Para cuando regresamos al Jade Garden, el demonio ya se había vuelto loco, matando a muchos discípulos, y todavía estamos averiguando cuántas personas habían caído ante el demonio. Poco después de llegar al Jade Garden, escuchamos este grito inhumano proveniente de las cuevas inmortales. Pensamos que era alguien que pedía ayuda, así que corrimos allí lo antes posible. Sin embargo, para nuestra sorpresa, cuando llegamos, solo pudimos ver a Daoist Yuan y al demonio, con el demonio clavado en el suelo por algunas espadas brillantes. Decidimos permanecer distanciados para observar la situación, y rápidamente nos dimos cuenta de que era el demonio que había estado pidiendo ayuda a gritos. No sabemos qué le sucedió a Daoist Yuan, pero parecía una persona completamente diferente cuando luchó contra el demonio por segunda vez, abrumándolo por completo sin darle ninguna oportunidad de defenderse, incluso torturando y jugando con el demonio como era una especie de juguete. ¿Yuan? Meixiu se sorprendió al escuchar que Yuan había torturado al demonio, ya que eso no sonaba como él en absoluto. Además, Azure fue una de las víctimas, dijo el mayor Hong al mayor Wang. A ella. Azure. ¿Por qué olvidé advertirle? La mayor Wang se abofeteó inmediatamente después de escuchar el nombre de Azure, ya que se había olvidado por completo de Azure, que normalmente pasaría la mayor parte de su tiempo dentro de las cuevas inmortales, sin mencionar lo abrumada que estaba por la situación. Así que la hermana menor Azure se ha ido, Wang Ming negó con la cabeza.
Azure era en realidad uno de sus discípulos más talentosos que podía comprender muchas técnicas con facilidad, pero desde que se quedó ciega, pasó la mayor parte de su tiempo dominando la cítara. Azure. ¿Ese nuevo amigo que Yuan hizo recientemente? Meixiu pensó para sí misma. Anuncios de Put Future. Aunque Yuan mencionó que hizo un nuevo amigo que puede tocar la cítara, en realidad nunca conocieron a Azure. De todos modos, Daoist Yuan derrotó al demonio y terminó con la calamidad poco después. Dijo el mayor Hong. ¿Qué debemos hacer ahora? Wang Ming preguntó. Primero tenemos que averiguar las víctimas para poder notificar a su familia, luego restauraremos las áreas destruidas por el demonio. Una vez que todo eso esté terminado, resolveremos el resto. Dijo el mayor Li. Y durante la próxima semana, las 6 familias espirituales trabajarían en la restauración del Jade Garden. En cuanto a Meixiu y Chu Liuxian, permanecieron junto a Yuan todo el tiempo en el hospital. Por supuesto, las noticias de lo que sucedió en Jade Garden se habían extendido por todo el mundo y la existencia de los demonios se reveló a todos. Los reporteros de noticias inundaron el Jade Garden con la esperanza de obtener entrevistas con las 6 familias espirituales, pero todos fueron rechazados. Los gobiernos de todo el mundo también se acercaron a las 6 familias espirituales para interrogarlos, y era mucho más difícil rechazarlos por razones obvias, por lo que las 6 familias espirituales hablaron con ellos. Y por la seguridad de Yuan, las 6 familias espirituales no mencionaron a la persona que derrotó al demonio, solo dijeron que un poderoso cultivador apareció de la nada, derrotando al demonio en un abrir y cerrar de ojos antes de desaparecer rápidamente. Por supuesto, la gente sabía que Yuan había luchado con el demonio, como el mayor Wang les había dicho a todos cuando evacuaron, pero nadie, además de muy pocas personas, sabía toda la historia. Yuan permaneció inconsciente todo este tiempo sin que nadie supiera cuándo se despertaría de nuevo. Mientras estaba inconsciente, Yuan hablaría con el Divine Paragon y el apuesto hombre cuya identidad aún se desconocía, y también recuperaría algunos de sus viejos recuerdos. 2 semanas después de que el demonio fuera derrotado, Yuan finalmente despertó de su profundo sueño. Hermano Yuan. ¿Estás despierto? Chu Liuxian fue la primera en notar su condición, ya que pasaba la mayor parte del tiempo mirándolo a la cara. Meixiu detuvo su cultivo cuando escuchó la voz de Chu Liuxian, y rápidamente fue a ver a Yuan. ¿Estás bien, Yuan? ¿Puedes hablar? Meixiu le preguntó. Capítulo 598. La calamidad aún no ha terminado. Estoy bien. ¿Dónde estoy? ¿Y cuánto tiempo he estado durmiendo? Yuan preguntó en voz baja. Actualmente estamos dentro del hospital privado de las 6 familias espirituales, y has estado dormido durante unas 2 semanas, dijo Meixiu. ¿Así de largo? Yuan se sentó lentamente en la cama. Lo siento si los preocupé a los dos, pero estoy bien. Les dijo un momento después. Espere aquí mismo. Haré que los médicos revisen su condición. Meixiu luego fue a llamar a un médico. Después de revisar el cuerpo de Yuan, el médico dijo. Su cuerpo está un poco débil en este momento, pero además de eso, todo es normal. Gracias, doctor. Necesito hablar con los grandes ancianos, le dijo Yuan a Meixiu. La calamidad aún no ha terminado. ¿Qué? Los ojos de Meixiu se abrieron con sorpresa. ¿Qué quieres decir con que la calamidad aún no ha terminado? ¿No derrotaste al demonio ya? Chu Liuxian preguntó rápidamente. Sí, el demonio se ha ido. Sin embargo, ese no es el único demonio en este mundo. Hay otros demonios sellados en este mundo, y eventualmente romperán su sello. Increíble, así que tendremos que lidiar con esto otra vez. Meixiu murmuró con voz de incredulidad. Algún tiempo después, los grandes ancianos se reunieron en el hospital dentro de la habitación de Yuan. Daoísta Yuan. Es un alivio verte finalmente despierto. No he pegado un ojo en las últimas 2 semanas. Mayor Hong se rió cuando vio a Yuan despierto. Mayor Wang, ¿trajiste el cristal? Yuan le preguntó un momento después. Sí, pero ¿por qué lo necesitas? Mayor Wang recuperó la caja de madera. ¿Puedes mostrarme el cristal dentro? Al escuchar las palabras de Yuan, el mayor Wang y los otros grandes ancianos pudieron sentir una sensación siniestra en el aire. Después de respirar hondo, el mayor Wang abrió la caja y reveló el cristal que había dentro. Imposible. ¿Por qué el cristal sigue amarillo? La calamidad debería haber terminado cuando el demonio murió. Señor Hong exclamó con voz sorprendida. ¿Cómo sabes esto, Daoísta Yuan? El mayor Wang luego preguntó. Yuan se tomó un momento para reflexionar sobre una excusa antes de hablar. El demonio me dijo justo antes de su muerte, que no estaba solo en este mundo y que sus camaradas eventualmente también romperán su sello. Cielos.
Mayor Hong cayó sobre su trasero después de escuchar las palabras de Yuan. Esto significa que tendrán que luchar contra más demonios en el futuro, y si son más fuertes que el que ya han derrotado, será un momento muy sombrío para el mundo. No te preocupes, me encargaré de los demonios. Yuan dijo de repente. Y continuó con voz fría. Yo personalmente erradicaré a todos los demonios de este mundo hasta que no quede ninguno. Todos en la habitación tragaron saliva nerviosamente cuando vieron la expresión fría en el rostro de Yuan mientras pronunciaba esas palabras. Claramente, derrotar demonios se ha convertido en algo personal para él después de la muerte de Azure. Aunque lo más probable es que no seamos de ayuda para ti cuando se trata de luchar contra demonios, si necesitas algo, háznoslo saber. El mayor Yi le dijo. Sí, te debemos una gran cantidad por derrotar al demonio. Si no fuera por ti, todo nuestro Jade Garden habría sido destruido y habría habido muchas más bajas. Wan Mayor agregó. Luego le entregó el cristal a Yuan. Este cristal probablemente pueda decir cuando un demonio está a punto de romper su sello, por lo que será más útil en tus manos que en las nuestras. Por favor, tómalo. Yuan asintió y aceptó el cristal. Anuncios de Put Future. Algún tiempo después, el mayor Hong preguntó. Daoísta Yuan, ¿qué vas a hacer ahora? Me voy a casa, luego crearé mi propia facción, respondió. Para crear una facción, necesitarás más de 3 personas. Podemos enviarte a algunos de nuestros propios discípulos para ayudarte a crear tu facción. Si quieres que se vayan o incluso permanezcan en tu facción después, todo depende de ti. Tú. Dijo el mayor Wan. Gracias. Yuan asintió. Algún tiempo después, Yuan y los demás regresaron a las cuevas inmortales para recoger todo lo que dejaron a toda prisa. Mayor Wan, ¿te importa si me llevo estas 2 cítaras? Yuan le pidió permiso para tomar las cítaras de Azure. Adelante. El mayor Wan asintió. Y luego dijo. Si deseas visitar su tumba antes de irte. Por supuesto. Yuan asintió. El mayor Wan luego lo llevó a donde enterraron a todas las víctimas del alboroto del demonio, y había un total de 138 tumbas. Este es el lugar de descanso de Azure. El mayor Wan le mostró el camino. Yuan tomó asiento frente a su tumba y colocó la cítara de Azure en su regazo. Luego comenzó a tocar la cítara, y era una de las canciones que había aprendido de Azure durante su tiempo juntos. Después de tocar la canción, Yuan se puso de pie y rezó. Si realmente hay una posibilidad de que toquemos la cítara de nuevo, lo haré posible, lo prometo. Algún tiempo después, Yuan se volvió hacia la mayor Wan y le hizo una reverencia. Gracias por todo. Pediré una alianza con las élites espirituales una vez que cree mi facción. Háganos saber antes de crear su facción para que podamos enviarle a nuestros discípulos. El mayor Wan asintió. Por supuesto. Después de despedirse de los otros grandes ancianos, Yuan se fue del Jade Garden con Meixio y los demás, usando el helicóptero de Chu Liuxiang para salir del lugar. Vamos a regresar a nuestro departamento primero. ¿Qué vas a hacer ahora, Lulu? Yuan le preguntó mientras estaban en el aire. Te seguiré, por supuesto. No hay forma de que me vaya antes de que crees tu facción, dijo. Una vez que llegaron a la ciudad de Yan, Yuan y Meixiu siguieron a Chu Liuxiang hasta su avión privado, donde comenzaron su viaje de regreso a casa. Capítulo 599. Regreso a casa. Hermano Yuan, a veces puede ser bastante cruel, ¿sabes? Chu Liuxiang le dijo de repente después de que se elevaron en el aire en su avión privado. ¿Eh? ¿Por qué dices eso? Yuan preguntó con voz estupefacta. ¿Ya te olvidaste de golpearme con una espada y dejarme inconsciente? Chu Liuxiang infló sus mejillas de una manera enojada pero linda. Oh, eso, lo siento, pero si no hubiera hecho eso, podrías haberte lastimado de verdad. Yuan se disculpó. Entiendo por qué lo hiciste, y estoy agradecido de que lo hayas hecho, pero no puedo evitar sentirme molesto por eso. Por lo tanto, como castigo, tendrás que abrazarme mientras dormimos esta noche. Chu Liuxiang dijo entonces. Yuan no dijo nada y simplemente asintió con una leve sonrisa en su rostro. Y durante el resto del vuelo, Yuan permanecería relativamente en silencio, aparentemente sumido en pensamientos profundos todo el tiempo. Ni Meixiu ni Chu Liuxiang intentaron hablar con él cuando vieron su estado de ánimo, ya que pueden decir que todavía estaba dolorido por lo que sucedió en Jade Garden y, a veces, era mejor opción dejarlos reflexionar en paz que hacerlo. Tratar de consolarlos. Después de todo el incidente en Jade Garden, la visión de este mundo de Yuan se ha invertido y, junto con la nueva revelación de que Cultivation Online existe en algún lugar de este universo, Yuan no estaba seguro de cómo debería hacerlo a continuación. Al día siguiente, cuando solo les quedaban 2 horas antes de aterrizar, Yuan reunió a Meixiu y Chu Liuxiang para conversar.
¿Alguno de ustedes sabe cómo crear una facción o cómo mantenerla? Yuan les preguntó. Lo investigué después de que dijiste que querías crear uno, así que sé lo básico, dijo Meixiu. No creo que tengas que preocuparte por mantener la facción si no planeas reclutar personas en masa. Incluso si somos una docena al final, realmente no tenemos que hacer mucho, al menos en comparación con facciones que tienen que lidiar con cientos, si no miles de personas. Dijo Chu Liuxian. Tiene sentido. Yuan asintió. Entonces, ¿puedo molestarlos a ustedes dos para que me ayuden a crear y mantener la facción? Pronto estaré muy ocupado en Cultivation Online, continuó. ¿Cultivo en línea? ¿No deberías estar preparándote para luchar contra los otros demonios cuando finalmente rompan su sello? Chu Liuxian lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Cómo es posible que uno piense en jugar un juego cuando todavía tiene que preocuparse por la calamidad? Yuan permaneció en silencio por un momento antes de hablar. Esto va a sonar loco, pero creo que el mundo de Cultivation Online realmente existe en algún lugar de este universo. Como esperaba, tanto Meixiu como Chu Liuxian lo miraron con expresión atónita en sus rostros. ¿De qué otra manera explicas por qué las técnicas de cultivo de Cultivation Online funcionan en este mundo? ¿Qué hay de cómo comer tesoros en Cultivation Online puede afectar nuestros cuerpos reales? Creo que el dispositivo que usamos para jugar Cultivation Online de alguna manera nos permite viajar al mundo de cultivo en línea. Espera, ¿qué quieres decir con que comer tesoros puede afectar nuestro cuerpo real? Chu Liuxian preguntó, ya que no estaba al tanto de este conocimiento. Si comes un tesoro de alto grado en Cultivation Online, existe la posibilidad de que su efecto se transfiera a tu cuerpo real. Lo hemos probado y funciona. Meixiu explicó, y procedió a contarle a Chu Liuxian sobre el momento en que consumió una gema de Berserker en Cultivation Online y cómo afectó su cuerpo real, dándole una fuerza increíble. Increíble pensar que tales cosas pueden suceder. Si ese es el caso, entonces el hermano Yuan ya no suena tan loco. Sin embargo, ¿cómo funciona todo esto, en realidad? ¿Cómo nos permite el dispositivo viajar al mundo interior? ¿Cultivation Online? ¿Qué pasa con los NPC allí? Pueden actuar como humanos reales, pero nunca cuestionan las cosas raras que hacemos, como reaparecer o desaparecer y reaparecer de la nada. Anuncios de Put Future. No puedo responder ninguna de estas preguntas en este momento, pero creo que encontraremos las respuestas en Cultivation Online, dijo Yuan. En cuanto a los demonios sellados que aparecerán en el futuro, estaré preparado para ellos cuando rompan su sello. Lo que sucedió en Jade Garden no volverá a suceder. Y durante el resto de su vuelo, los tres hablarían sobre su nueva facción. ¿Ya tienes un nombre en mente para la facción? Meixiu le preguntó. Yuan asintió y dijo. Se llamará Facción de Sellado de Demonios. En el mundo de Cultivation Online, hay un poder llamado Clan de Sellado de Demonios, y su único propósito es sellar demonios. Quiero traer su propósito a este mundo. Y continuó. No se preocupen, no tengo la intención de dejar que ustedes compartan la carga de sellar demonios. Lo haré solo. Eso no está bien, hermano Yuan. Si vamos a estar en la misma facción, te ayudaremos. Puede que no tengamos los poderes para derrotar a los demonios, pero eso no significa que no podamos ayudarte a vencerlos. A ellos. Dijo Chu Liuxian. Yuan reflexionó por un momento antes de asentir, está bien. Entonces les enseñaré algunas técnicas de sellado de demonios para que no estén completamente desesperados ante un demonio. 2 horas después, aterrizaron el avión y regresaron al apartamento. Se siente como si hubiera pasado una eternidad desde que dejamos este lugar. Yuan suspiró en voz alta mientras se sentaba en el sofá. ¿Así que esta es tu casa, eh? Chu Liuxian comenzó a husmear en el lugar mientras Sebastián llevaba su equipaje adentro. Jovencita, los maestros dijeron que los llames cuando tengas la oportunidad. Quieren asegurarse de que estés bien. Sebastián le dijo después. Está bien. Chu Liuxian asintió mientras entraba en la habitación de Yuan. Esta debe ser tu habitación, hermano Yuan. Duele a ti. Chu Liuxian dijo con una sonrisa en su rostro después de respirar profundamente. Luego se acostó en la cama y continuó. Esta también será mi habitación a partir de hoy. Capítulo 600. Creando su propia facción. Oh, cierto. Yuan, deberías llamar a Yurou. Aunque ya le expliqué la situación, aún deberías hablar con ella. Meixiu le dijo después de desempacar su equipaje. Bueno. Meixiu luego le entregó su teléfono. Hola. Yurou. Soy yo, Yuan. Hermano. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Lamento no haber podido estar ahí para ti. En realidad preferiría que no estuvieras aquí.
No quiero que estés en una situación tan peligrosa. Yuan dijo. Después de hablar durante unos minutos, Yu Rou preguntó. ¿Qué vas a hacer ahora que estás de vuelta en casa? Voy a crear mi propia facción y centrarme en Cultivation Online. ¿Eh? ¿Vas a crear tu propia facción? ¿Cuándo? Tan pronto como podamos, supongo. ¿Por qué esperaste tanto para formar tu facción, hermano? Si me lo hubieras dicho antes, me habría unido a ti. Estoy demasiado interesado en mi facción para irme ahora. Lo siento, Yuan no tenía nada más que decir. Bueno, asegúrate de visitarme pronto. Lo haré cuando tenga la oportunidad. Después de hablar unos minutos más, Yu Rou colgó el teléfono. Yuan, me he puesto en contacto con la mayor Wang. Dijo que enviará a algunas personas hacia nosotros lo antes posible. Podemos crear nuestra facción tan pronto como lleguen. Meixiu le dijo. ¿Vas a volver a Cultivation Online ahora? Meixiu luego le preguntó. No, pasaré unos días más aclarando mi mente antes de regresar, dijo. Bueno. Y durante el resto del día, Yuan se cultivaría en silencio, haciendo todo lo posible por despejar su mente. Por supuesto, era mucho más fácil decirlo que hacerlo, ya que lo que sucedió en Jade Garden realmente afectó su mente. Una vez que llegó la hora de dormir, Chu Liuxian saltó ansiosamente sobre la cama de Yuan mientras vestía su pijama transparente. Vamos a estar solos esta noche, hermano Yuan. Chu Liuxian se rió como un niño. Sí somos. Dijo con calma mientras también entraba en la cama. Sin embargo, Chu Liuxian no aprovechó su tiempo a solas, ya que no quería avanzar en su relación mientras él todavía se sentía deprimido. Si voy a formar una familia con él, debería hacerlo cuando ambos estemos felices y ansiosos. Chu Liuxian pensó para sí misma mientras dormía junto a Yuan. Mientras tanto, en el otro lado de la habitación, Meixiu estaba teniendo dificultades para dormir por razones obvias, ya que no podía dejar de pensar en el hecho de que Yuan estaba solo con una mujer audaz como Chu Liuxian, quien también tiene un montón de cosas. Ambiciones. A la mañana siguiente, Meixiu se levantó temprano para preparar el desayuno, algo que no hacía desde hace tiempo. ¿Te ayudo con el desayuno? Sebastián le preguntó. Está bien, tú eres el invitado aquí, le dijo Meixiu. Sebastián asintió y volvió a cultivar. Poco después de que Meixiu comenzara a cocinar, Chu Liuxian salió de la habitación de Yuan con una mirada somnolienta en su rostro. Meixiu se giró para mirarla con una mirada inquisitiva. Chu Liuxian sonrió y dijo. No te preocupes, no haré nada por ahora, pero una vez que esté completamente recuperado, lo haré. No tienes que decirme eso, Meixiu negó con la cabeza. Una vez que el desayuno estuvo listo, todos se sentaron alrededor de la mesa para comer. Ha pasado un tiempo desde que probé este sabor, dijo Yuan. Parece que puedes cocinar un poco, pero comparado con Sebastián, todavía te falta. Dijo Chu Liuxian, pero siguió comiendo sin descanso hasta que terminó. Anuncios de Put Future. Después del desayuno, Yuan se sentó en su habitación y comenzó a cultivar, pero no tenía intenciones de tratar de convertirse en Spirit Grandmaster. En cambio, lo estaba haciendo solo para despejar su mente. Mientras tanto, Chu Liuxian se acostaba en la cama, observando en silencio a Yuan cultivar. ¿No te cansas de hacer eso todo el día? Meixiu le preguntó al final del día. Nope. Puedo verlo todo el día, dijo. En algún momento de la tarde del día siguiente, Meixiu recibió un mensaje de texto del mayor Wang, indicando que los discípulos deberían llegar pronto a su apartamento. Ya están aquí. Eso fue más rápido de lo que esperaba. Yuan dijo. Y efectivamente, unos 10 minutos más tarde, pueden escuchar a alguien llamando a la puerta. Meixiu fue a abrir la puerta y, para su sorpresa, todos eran discípulos de élite de la élite espiritual, como Wang Min, Wang Bingwing, Xilan, Xi Muron, Hong Xiuquan, Wu Zhao e incluso Li Jingxi. Básicamente, todos los que habían participado en Spirit Competition estaban allí. Oye. Estamos aquí para ayudarte a crear tu facción. Por supuesto, si quieres que nos vayamos después, no guardaremos rencores. Wang Ming les dijo con una amplia sonrisa en su rostro. ¿No son todos ustedes discípulos de élite de las élites espirituales? ¿Las 6 familias espirituales realmente están de acuerdo con enviar a todos sus discípulos más talentosos a nuestra facción? Preguntó Chu Liuxian. Por supuesto. No solo tenemos la aprobación de nuestros padres, sino que incluso los grandes ancianos nos instaron a unirnos a ustedes. Xilan respondió. Estaba claro cuáles eran las intenciones de las 6 familias espirituales al enviar allí a todos sus discípulos más talentosos. Si Yuan no pudo unirse a ellos, simplemente se unirán a él.
Además, una vez que formen una alianza entre ellos, ya no importará en qué facción se queden. E incluso si permanecen en la facción de Yuan, todavía están afiliados con las élites espirituales y las 6 familias espirituales por sangre. Gracias a todos por venir aquí, les dijo Yuan. En realidad es un placer para nosotros estar aquí. ¿Cuándo quieres crear tu facción? Wang Ming luego preguntó. Podemos hacerlo ahora mismo. Solo danos un momento para prepararnos y saldremos. Bueno. Unos minutos más tarde, Yuan y Meixio usaron sus máscaras antes de salir. Para crear nuestra facción, tendremos que dirigirnos a la Asociación de Cultivadores, dijo Meixio. ¿La Asociación de Cultivadores? No pensé que volveríamos allí tan pronto, Yuan suspiró.